Bueno, Danilo Zunzunegui, eh, ¿a qué me dedico? Al diseño, desde hace ya 40, más de 45 años, así que... Y el vínculo con la universidad en realidad arranca por la carrera de arquitectura que cursé casi completa y después cuando nace la carrera de diseño gráfico en su momento, diseño gráfico y comunicación visual, curso en la primera camada porque ya venía por supuesto trabajando en diseño y era una deuda pendiente. En ese sentido, dinosaurio total de la profesión, porque arranqué a trabajar a fines de los 70, o sea que me ha tocado pasar estos cambios durante tantas décadas, ¿no? Que han sido sumamente significativos. Sí, sí. Primero estudiado arquitectura y porque estaba la FAU, ¿no? Y después cambia a FADU. Exacto. Y cuando cambia a FADU, inicia en la... Ahí en ese momento era en Boulevard. Y la carrera, yo alcanzo a hacer la carrera, la primera camada cursamos todo allá. Todavía no existía el edificio acá en el Pozo. Un comedor puede ser. En el viejo comedor universitario, en Boulevard. Ahí se genera la carrera de arquitectura primero, es con la que nace FAU en su momento. Y después, cuando nace la carrera de diseño gráfico, es que pasa a ser FADU y se incorpora, pero alcanzamos la primera camada, alcanzamos a cursar completo y terminar allá todavía en Boulevard. ¿Te acordás quién era la primera camada? Sí, sí. Nosotros tuvimos la suerte que en esa primer camada tuvimos a referentes que venían de FADUBA porque trabajaron en el diseño de la carrera, fundamentalmente de González Ruiz, fue Palito González Ruiz el máximo referente en diseño que tuvimos en mi caso, primero y segundo año, y después Alfredo Saavedra, que también otro monstruo con la experiencia que tuvo, con gente de su estudio incluso, que fueron los primeros docentes en el área de taller que nosotros tuvimos la suerte de tener. Después Silvia González, por supuesto, que estuvo desde la primera hora en tipografía. Y creo que la docente que más larga trayectoria desde la fundación de la carrera hasta hace poquitos años que se jubiló. Y después, bueno, en el caso de mío en particular, y que tuvo muchísima influencia, Marta Satoshi, que es docente de estética en FADUBA, que toma las historias del diseño acá en la carrera, que es lo que motiva. Yo conocí a Marta por los libros, y decir, tener este monstruo que nos enseñe gratis era increíble, y por eso decidí cursar las historias, porque había materias que tuve que hacer libre, porque estaba estudiando, por supuesto, ya trabajando en Paraná y cursar todo se hacía complicado. Pero sí las historias por no perder, y bueno, termino integrándome a la cátedra y disfrutando la presencia de Marta 14 años en la cátedra, y bueno, termina siendo determinante para seguir vinculado a las historias en la carrera. Ok, y actualmente, ¿en qué asignaturas está como docente? Yo soy adjunto ordinario en las historias, en introducción, historia 1, historia 2, por lo menos hasta el plan vigente, y a su vez titular de packaging 1 y 2, y una percepción y lectura de la imagen, que es una optativa que
salió un poco a partir de la experiencia de tanto tiempo de taller y de tratar de entender un poco qué pasaba con esta miopía perceptiva. Le inventé el nombre de esta dificultad del alumno de poder percibir la realidad de visual que le planteábamos, y por eso siempre hacía como el paralelo de que estábamos intentando enseñar a leer, pero el alumno no podía distinguir las letras. Entonces, por eso esta metáfora de la miopía perceptiva. Creo que no se puede, si no hay un mínimo nivel de preparación en la percepción, es muy difícil avanzar en las instancias proyectuales. A mí me cuesta bastante dividir el aporte de la carrera por mi realidad de tener muchísimos años trabajando previamente a la formación académica. No tengo un recorrido normal, entre comillas, en el sentido de la formación de la carrera ausente, o como puede cronológicamente le pasa a cualquier alumno que termina por ahí su secundaria o tendrá algunos años de experiencia en alguna otra carrera, pero se involucra acá. Yo la verdad que ya venía con un background bastante grande de ejercicio profesional. Arranqué con mucho tiempo de antelación y nos tocó atravesar todos estos cambios. Yo arranqué a trabajar con una realidad profesional 100% analógica, atravesando cambios que para ustedes, por supuesto, es Jurassic Park, pero desde el dibujo de la tipografía a tablero, la tipografía fotocompuesta, la fotocomposición después, ni hablar de el avance de algunas cuestiones que pueden parecerles como tan de siempre a ustedes, como la impresión en chorro de tinta, las láser y el periodo de los fines de los 80 y 90 con el arranque de la informática en diseño. Nosotros lo atravesamos trabajando. Esa fue mi mayor experiencia de capitalizar. Y un poco también te tienen que adaptar. Siempre nos tenemos en presente, porque es una realidad que el que trabaja no la puede eludir. Pensar que podés como quedarte o ya aprendiste o ya está, sería ridículo. Creo que tenemos el mayor ejemplo en estos últimos meses, nada más que con inteligencia artificial. Creo que por supuesto, quizás al menos creo, en mi opinión, es el cambio más dinámico que hemos tenido en el último medio siglo. Todos estos avances que yo te planteaba y el pasar yo por lo menos me acuerdo de los primeros software de lo que era diseño editorial. Yo empecé con Aldus PageMaker. PageMaker no debes ni haber escuchado nunca. La primera versión de Corel que aprendí era el primer software vectorial que nosotros accedimos, era el 1.2. Imagínate, estamos en la versión 24 hoy. Entonces me tocó trabajando atravesar muchísimo, y esto implica sí o sí una adaptación a lo nuevo y, en la medida de lo posible, tratar de ser de los primeros que aprovechan las nuevas tecnologías, avances, herramientas o lo que fuera. Yo pasé de hacer ilustración en
con aerógrafo a la gigantografía, el plotter de inyección, todo eso eran cosas que parecían impensadas. Un escáner imagínate que siempre fue adaptarse. Y para mí es una condición sí o sí indispensable para aquel que quiere estar a tono con lo que le pide la realidad afuera. Y quizás es una de las cuestiones más difíciles de llevar paralelo en la facultad, en la formación académica. Sí, porque cada vez son más cosas, las cosas nuevas que aparecen. Y bueno, yo personalmente estoy trabajando y estoy estudiando al mismo tiempo de diseñador. Y bueno, por ahí me cuesta un poquito adaptarme porque hay cosas que me piden que no sé, pero bueno, tengo que buscar a ver un método cómo hacerlo para... Eso va a pasar siempre. Creo que no es el recorrido. Sería una soberbia pensar que llega un punto que podés afrontar cualquier tipo de trabajo sin duda. Ese es el desafío, pero con humildad y con ganas de... Siempre va a estar, en la medida que se manejen bien los tiempos, va a estar evaluado el tiempo necesario para el periodo de inmersión. Yo le robé este término porque me parecía genial a un catalán que a partir de una conferencia porque decíamos, el primer lo nominábamos como de relevamiento, análisis y diagnóstico, que en realidad sigue siendo válido el término, pero era como muy largo. Y cuando encuentro esto que hablaba del periodo de inmersión, digo, es bárbaro, era ese concepto de tirarse a la pileta ante algo que puede ser un tema que uno es completamente ajeno y no por eso vas a dejar de trabajar, pero sí o sí requiere esa etapa de inmersión donde te involucras en el tema. Bueno, el cambio en lo tecnológico ha sido de un crecimiento exponencial. Lo que hablábamos, lo vivimos en la profesión afuera y lógicamente que se debería dar cierto paralelo en el recorrido académico. En cuanto a hacer una evaluación desde que fui alumno al día de hoy, con al medio, más que nada, lo de alumno es muy acotado, digamos, porque son esos 4 años que uno cursa y medio que se agota, pero enseguida en realidad yo me hice pasantía en tipografía, estuve 3 años con Alejandro Lochelso en tipografía avanzada, eh, más de 10 años en taller, que considero que es lo fundamental de la carrera como columna vertebral de todo lo que serían los aportes de las otras asignaturas. Y la verdad que mi opinión de hoy es una degradación bastante significativa en todo. No hay para cargar las tintas creo que es multicausal esto. El alumno viene sufriendo una degradación en la educación primaria, secundaria, que todos lo conocemos por múltiples razones, ni hablar de estos últimos años con el tema de pandemia y todo lo que ocasionó. Y por otro lado, creo que el docente, el alejamiento que tiene un docente de la actividad profesional cotidiana, el ejercicio de la profesión por fuera del ámbito académico. Antes siempre había una distancia respecto de la formación y lo que requería la empresa afuera, o lo que era la actividad, llamémosle la actividad profesional real en la calle. Eso se ha acrecentado muchísimo, enormemente. Y hay una
a mi criterio totalmente gratuito, una distancia muy grande entre lo que se enseña, lo que se ejercita, los trabajos prácticos que se dan, etcétera, respecto de lo que se podría hacer para acercar, para achicar esa brecha entre la realidad académica en cuanto a formación y la realidad profesional de la calle. Sí, para mí ha cambiado, pero enormemente. Si va el eufemismo de el diseñador como operador cultural y todo lo que podemos leer a nivel teórico, Sí. sí, podemos decir no, no ha cambiado, pero es mentira. La realidad, por lo menos yo lo discuto de la praxis del diseño de hace más de 4 décadas. Y lo que nos pedía la realidad afuera en cuanto a la empresa, al comitente, siempre hablando del diseño gráfico como este oficio de estar solucionando o por lo menos aportando la solución de problemas hace 3 décadas, tomemos esto ya que sirve para lo de la carrera, lo de 3 décadas a la fecha, un abismo la diferencia. Y de vuelta a lo mismo, creo que la formación se ha quedado muchísimo, ha tenido una inercia tremenda respecto de lo que se pide afuera. Si bien se ha ayornado en que no hablábamos de realidad aumentada, realidad o virtual, etcétera, hace 2 décadas, de cualquier manera se ha distanciado. Lo que ha incorporado la facultad no va en sintonía, o por lo menos en el mismo carril que lo que pide la empresa afuera. Hoy somos aquellos que seguimos trabajando, que vivimos de la vida profesional, más que nada asesores, partícipes de un equipo multidisciplinar. Pensar que el desarrollo de la profesión se puede hacer en una burbuja de creatividad, del estudio, una fantasía, cosa que sí está más ligada a lo que hacíamos al principio. Hace 30 años básicamente el diseñador resolvía problemas de diseño y terminaba con piezas de diseño resueltas. Ese era como el cierre del trabajo, sea cual sea la necesidad de un cliente, de una empresa. Y hoy no, hoy es tan amplio, sobre todo que en estas carreras que son muy generalistas, no se da una especialización. La especialización eventualmente la hace a partir del recorrido de cada uno del egresado, del alumno que esté trabajando, o del contexto en el que se mueva. Hoy se cayeron mucho estas barreras de distancia que antes, yo que estoy en el ámbito de packaging, durante mucho tiempo el contexto determinaba un poco qué tipo de packaging trabajábamos, porque estábamos en zonas donde avicultores o arroceros, la industria determinaba un poco en qué ámbito del packaging nos movíamos. Y hoy eso no, en realidad eso hoy se han caído mucho las barreras por esta dinámica, lógicamente, de internet y todo lo que implica. Pero lamentablemente veo esa diferencia, no, la carrera creo que no ha incorporado lo que realmente esta complejidad del trabajo interdisciplinar que vivimos los que trabajamos en diseño en la vida real. Poder interactuar con otras disciplinas, le hace marketing, comunicación, investigación y desarrollo, las áreas de las empresas, y creo que por lo menos una gran responsabilidad es justamente en el diseño de los trabajos prácticos que se llevan a cabo a lo largo de la carrera. Sí. Ok, respecto a esto del diseñador como operador cultural, personalmente, ya sea trabajo propio o algún caso específico que recuerde, ¿qué es eso que recuerda que ha ocurrido para beneficio o no cuando se introdujo a la sociedad, por así decirlo, un trabajo que favoreció al funcionamiento de la sociedad, que fue un aporte productivo y favorable, o todo lo contrario, diseños o proyectos que
van en contra de todo y no funcionan puntualmente para lo que fueron premiados. Si recuerdan algún trabajo puntual, ya sea personal o de otro diseñador, de otro profesional. Sí, yo creo que incorporar el diseño, por lo menos en mi recorrido, ha tenido una injerencia mucho más amplia que lo que hacíamos antes. Esto que yo mencionaba del diseñador que diseña piezas de diseño cambió significativamente, porque por ejemplo, la responsabilidad social empresaria era algo que hace 30 años ni siquiera hablábamos. Y hoy es algo que está sumamente presente, hoy digo, hace ya década y media por lo menos, está muy presente en las empresas. Entonces uno se tiene que involucrar porque no puede diseñar una pieza, uno tiene que diseñar en función a un programa que tiene, por ejemplo, acciones o programas de RSE. Saber lo que es un código de ética, un balance social, poder trabajar para hacer, sea la diagramación, sea para hacer el desarrollo de cada una de las acciones, o hacer una planificación estratégica en función de alguno de esos programas, es algo que es fundamental. Ponerse a trabajar junto con Departamento de Investigación y Desarrollo, por ejemplo, que mencionaba, porque hay un programa para lanzamiento de determinados productos, excede ampliamente lo de resolver piezas de diseño, como se hacía antes. Eso no quita que haya diseñadores hoy, y totalmente válido, que trabajen resolviendo piezas, sobre todo está muy, a mi criterio, muy malentendido lo que es saber administrar redes, por ejemplo, lo que implica la administración de redes. Por supuesto que son áreas fronterizas. Entonces, aquel profesional del área de comunicación específicamente puede decir, bueno, pero esto es tanto del diseñador o es del comunicador, o es más del área de marketing que esté por detrás, si es algún emprendimiento o empresa que tiene que ver con lo comercial. Y ahí empieza a jugar esta interdisciplina que yo les planteaba. Lo más interesante para mí ha sido trabajar con equipos, y es muy difícil que uno trabaje aislado, en una burbuja, sin interacción, pero interacción real, o sea, sinérgica, que yo esté aprendiendo o llegando a una solución, aportando desde lo mío a aquel que está planteándolo, pensando exclusivamente en la estrategia de marketing o pensando desde el área de comunicación social, por ejemplo. Se ha enriquecido mucho, a mi criterio, la profesión en la medida que esto se ha dado, pero siempre estoy hablando del ámbito del ejercicio profesional. Lamentablemente creo que eso es lo que no se refleja en la formación académica. Y ojalá, no puedo hacer futurología, ojalá fuesen todos positivos. Hay que tratar de mirar el vaso medio lleno. Y ojalá cambie esta postura de un docente que está pensando en ser docente por ser trabajador y cobrar un sueldo, y si puedo cumplir con más papelitos para ser, después de licenciado, ser magíster, después de magíster, ser doctor, pero olvidarse de realmente las necesidades del alumno que está invirtiendo años, que eso es el tiempo es lo más valioso, y sobre todo en esta dinámica tan abrumadora de tiempo que vivimos hoy. Ojalá se pueda resolver esta transformación curricular tan necesaria de la carrera, que viene dilatada, y que se pueda llegar a aprovechar más los tiempos y acercar la formación académica a la realidad profesional.
En cuanto a lo que vivimos, creo que todavía no dimensionamos el cambio que puede ocasionar, y la carrera no va a estar ajeno a ello, el impacto de la inteligencia artificial. Y creo que en eso también hay una deuda, no solo de las otras, de la carrera, la falta de diálogo entre los cuerpos docentes, de diálogo entre las distintas áreas de la carrera, falta de coordinación de la carrera. Hay mucho en el debe que ojalá a futuro se vaya corrigiendo. Hay mucho para corregir, creo que hay mucha miopía respecto de la calidad gráfica que se pide, y no tenerle este temor a la palabra gráfica, sino que hablamos de calidad estética, de tratar de ser autoexigentes, sobre todo los docentes, en estar permanentemente capacitándose para poder tener el mínimo de exigencia propia para poder evaluar a un alumno que se está formando. Y lamentablemente tenemos ejemplos que son como para rever. Caso paradigmático, el sello mayor de la UNL. Y es una payasada total que cualquier chico con ciertas habilidades que hiciera un curso de vectorización en los primeros meses ya se daría cuenta que el desastre de la vectorización de ese pobre efebo de cómo quedó. Hubiese sido mucho más saludable. Realmente es vergonzoso que ese sea el símbolo de la UNL. Y sobre todo con la responsabilidad que nos cabe como especialistas dentro de la UNL, FADU tendría que tener la responsabilidad de tener la mayor capacidad para ver cuando algo está con una pobreza estética del nivel de lo que es el símbolo mayor. Es algo que no hay manera no es que no se pueda explicar. Yo tengo todo, las anotaciones apenas entregadas a los responsables, comunicadas para decir, esto no puede ser que salga, porque esto es una payasada. Y no estoy hablando del pibe del dibujante contratado. Fundamentalmente acá el error grosero, no tiene otra adjetivación, es la vectorización ridícula que se hizo, directamente ignorante de una cantidad de criterios, desde anatómicos hasta directamente estéticos. Bueno, retomando esto de las guías que decíamos, a nosotros no me pasa mucho, solo es eso de mi punto de vista, pero bueno, yo estoy haciendo packaging y vos pedías estos avances con IA. Yo noto como que en algunas materias, por ejemplo acá en Taller 4 también nos piden IA, que usemos IA para hacer parte del TP, y siento que en algunas otras materias, como que esto de las guías no las ayuda mucho, y capaz que por ahí está el dilema entre qué va a pasar con esto de las guías, porque hay algunas materias que en la carrera lo ven positivo, hay otras carreras que lo ven negativo, hay otras materias que lo ven negativo. Pero no te entiendo, ¿a qué te referís con que no lo ayuda? Esto que decíamos de que ahora tenemos que ver el tema de las guías en la carrera. No es que tienen que verlo, negarlo sería ridículo porque es la realidad. O sea, no sé, por ejemplo, cómo van a desgravar ustedes o cómo van a procesar una entrevista. Lo más lógico sería que el audio directamente, hay aplicaciones que subís el audio y pedís no solo la desgrabación, sino que podés optar, si sabes escribir el prompt, que elimine todo lo que es coloquial, que lo pula al texto y que te dé un resultado. ¿Cómo vas a...? ¿Cuál sería el sentido, lo que yo digo,
de que no usaras esa herramienta. Si con ese criterio nos vamos al medioevo. Digo, no es nada, ni siquiera usemos la computadora, hacemos caligráfico y tendríamos que ir. Y la asignatura que niegue que es una herramienta súper potente, es directamente lo que tiene es miedo. Y eso es normal del ser humano. Tenemos miedo a lo desconocido. Ahora, eso hay que superarlo, para eso hay diván, para eso hay profesionales que te ayudan, pero en un rol docente decir que la herramienta es negativa es directamente una necedad. Ahora, el mal uso de la herramienta, y este mal lo pongo entre comillas, bueno, para eso sos docente, para eso diseñás los TP, para eso diseñás los trabajos prácticos, para eso interactúas con el alumno y para eso tenés la posibilidad de evaluar y diseñar el mecanismo de evaluación. No es menor. No veo cuál puede ser el problema. Yo creo que, primero, es algo que es inevitable porque sería ridículo. Hace el jueves de la semana pasada, en España prohibieron en una región, una cosa ridícula, prohibieron después de un concurso de afiches el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo lo van a regular? Ridículo. Suponiendo que tuviesen algún mecanismo para detectar los archivos que reciben si fueron procesados con inteligencia artificial, cosa que dudo, pero supongamos que existe, ¿de qué sirve? O sea, si yo uso y llego y después lo paso desde cualquier instancia analógica, es lo mismo. Totalmente. Es exactamente lo mismo. O sea, salió la noticia porque de tan ridícula creo que pasó a ser noticia, porque lo que pasa es que la misma persona en la misma región había ganado 2 concursos más, llevaba 3 concursos de afiche ganados. ¿Por qué? Porque fue el primero por lo menos se puso inteligentemente a hacer bien cómo pido, cómo genero el prompt para que el resultado sea el mejor. Y después tal vez aportándole el 10, 15%, lo que sea desde con otras herramientas. Hizo exactamente lo mismo que decir, no, si yo quiero traducir, tengo que estar ajeno a los traductores automáticos. Ridículo. Lo proceso y lo proceso con Google Translate o cualquiera de las herramientas que haya y después reviso. De la misma manera puede servir la inteligencia artificial al menos para tirarnos, para ser disparadores de ideas. No veo que tenga diferencia en cuanto a concepto, a nutrirse de imágenes anteriores cuando vos estás en la búsqueda de ideas, de inspiración, llamale. Siempre mirando, no sale de la nada. Y el tema de ahora que pueda hacer a partir de una inteligencia artificial generativa, que yo desde el texto pueda obtener una imagen, por supuesto que el cambio es significativo por todos los tiempos y los resultados, pero conceptualmente no. Por eso es que no habría que tenerle miedo. Ahora, el miedo se le tiene a veces cuando no se sabe dar respuesta a lo otro. Es algo que lamentablemente no se discute entre las áreas, no se discute volvemos a lo mismo, no se discute entre las distintas áreas de la carrera y bueno, no tenemos una coordinación que armonice o por lo menos articule estas instancias de diálogo. Que no se queden con lo del recorrido académico, fundamentalmente, sí o sí, absolutamente. Que yo siempre les he recomendado que trabajen si hay algo que tiene de bueno, las profesiones que no son reguladas. No se le puede decir a un abogado, bueno, ponete a trabajar, un escribano, ponete a trabajar mientras estudias. No puede trabajar. Menos un médico, por supuesto. Pero son así, de diseño y todo,
te dan la oportunidad de... Son profesiones no reguladas, entonces esto que decíamos que es ridículo prohibir en un concurso de afiche tal cosa, se puede hacer porque justamente pasan a ser ridículas porque las profesiones no son reguladas. Las profesiones que son reguladas, al menos hay un límite, que es que tengas el título académico, que estés matriculado en la provincia, bueno, son todas regulaciones, son nada más que acuerdos. Pero al alumno, nutrite de lo que sea, no te quedes con lo de la facultad y ustedes tienen como alumnos la estructura de la facultad siempre ha permitido, ustedes tienen centro de estudiantes, tienen consejeros de estudiantes, bueno, los cambios también tienen que venir propuestos por ustedes. No hay, acá no se salva a nadie en cuanto a las responsabilidades. Atravesamos un cambio súper dinámico y creo que le cabe también al alumno suplir todo esto que no sirve. Bueno, pero yo hice la primaria cuando ya estaba un poco caído. Bueno, yo hice la secundaria cuando estábamos en pandemia y listo y ya está. No, capacitate, cubrí, tenés todas las herramientas. No hay área hoy que no encuentren un tutorial digno o algo para ver. Tienen... En YouTube puedes aprender varias cosas. Es lógico. Sí, sí. Por eso no hay excusa para no formarse. Por supuesto que tiene que haber ganas de crecer y pasión en la profesión. El máximo secreto. El poder seguir trabajando, y lo digo con el entusiasmarme a probar cuando veo un reel de Instagram, un TikTok y presentan una inteligencia artificial, que guardarlo y estar esperando el hueco que tengo de tiempo para probar esa inteligencia, eso es pasión, no es otra cosa, no es ni una neurona más que nadie, es simplemente pasión por la profesión. Y ojalá que eso, por lo menos en mi caso, agradezco todos los días que sigue estando y que no se le acabe nunca. Sí. Ok, con respecto a la universidad pública, o sea, entendemos que obviamente es un factor que influye demasiado en esta cuestión. ¿Qué opina respecto de la universidad pública, entendiendo que obviamente desde el comienzo fue así y ahora frente a esta amenaza, por así decirlo, de que es necesario? No lo veo como una amenaza. En ningún momento se ha hablado de eliminación de la universidad pública. Me parece que esto es una exageración respecto eh, de que esté bien administrada, que es significativa la diferencia. Yo, por supuesto, que sería totalmente contradictorio que no apoyara a la universidad pública cuando le he cursado y vivo y soy parte de la universidad por ser docente. La universidad pública no quiere decir que él vale todo. Cuando la universidad pública nos pasa, yo lo vivo con cátedras con más de 200 alumnos, uno se replantea si la gratuidad, el ingreso irrestricto y eso es válido. Por supuesto que con estos aires de que si uno habla de que parte de la universidad pública sea rentada porque el alumno que pueda pagar tenga arancel o algo así, nos quieren matar. Pero hay formatos de otros países, basta sacarse un poco las orejeras o sacarse este dogmatismo de pensar que se puede, a pesar de que no tengamos economía como Finlandia. Bueno, entonces aterricemos en la realidad. Tenemos capacidad de hacer una universidad pública y restricta, gratuita, y ¿en qué redunda eso? Cuando hay que dar clases por Zoom porque tengo 300 alumnos, hay imposibilidad de corregir, de llevar una evaluación real, personalizada, o por lo menos un poco más asistida. ¿Vale la pena? Bueno, yo no tengo la respuesta. Yo creo que no, que hay que entrar a rever un poco todo eso para diseñar lo mejor que se pueda dentro de las posibilidades de un país que no deja de ser de estas economías periféricas y atravesando crisis
regulares como las que atravesamos. Apoyo la meritocracia a full, entonces tiene que haber sistemas de asistir desde lo económico y de becas y todo para el que realmente tenga condiciones y pasión para estudiar. Pero eso no implica que no existe en el mundo la universidad que tenemos nosotros en cuanto a formación gratuita para todo, para cualquiera. Entonces, por algo es. No, pero creo que ya lo planteamos. Yo futurología no puedo hacer. Ojalá se mejore todas las cosas que planteamos para bien de todos, ¿no?